¿Quién es un radioaficionado? Para empezar, según esta ley, persona interesada en la práctica del servicio de radiocomunicación para la instrucción individual, y enfatizan instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Es decir, aquí no se vale cobrar por pasar un mensaje, que cuenta con concesión de espectro radioeléctrico para uso privado, así nos pusieron, uso privado dentro de las bandas atribuidas al servicio de aficionados y aficionados por satélite. Eso quiere decir que si alguien obtiene su concesión, no solo puede hablar en HF o en 2 metros a nivel local, sino que ya lo podrá hacer por vía satélite o rebote lunar. Y si el día que haya alguien en Marte, pues podrá comunicarse con un radioaficionado en Marte. Eso nos está otorgando una concesión así de grande. Y eso está de acuerdo al cuadro nacional de atribución de frecuencias, que ya veremos también con un poco de detalle. El cuadro nacional de atribución de frecuencias lo maneja el, el Instituto Federal, perdón, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es decir, el IFT. Entonces, tenemos que desmenuzar un poco esto. Para empezar, esta ley nos autoriza como radioaficionados eh, a poder comunicarnos con otros radioaficionados, a hacer estudios técnicos, pero todo con carácter personal y sin fines de lucro. Eso es importante, ¿sí? Y nos otorga una concesión, perdón con la ronquera, nos otorga una concesión para poder usar el espectro radioeléctrico definido en las bandas y segmentos para radioaficionados. Es bastante, como ya vimos en la introducción y volveremos a ver más a detalle. Es bastante espectro del que tenemos a nuestro cuidado, a nuestro uso y cuidado también, ¿no? Bueno, vamos con la segunda. Ok. Vamos a hablar ahorita del artículo 54, el cual dice que el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio público de la nación, cuya titularidad y administración corresponde al Estado. Quiere decir, precisamente por eso, a nosotros, los radioaficionados, a las radiodifusoras, a las televisoras, etcétera, que cualquier institución que quiera hacer uso del espectro radioeléctrico, solo le dan una concesión, igual que le dan una concesión a las mineras para para escarbar por allá plata, oro, o lo que sea, ¿no? Es una concesión. La titularidad y la administración siempre van a corresponder al Estado. O sea, es un bien de la nación que nos dan prestados a nosotros los radioaficionados cada 5 años. Hay que renovar esa concesión. Pero eso nos permite usar una gran cantidad de espectro radioeléctrico. En esta diapositiva vamos sobre el artículo 56. Dice que para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico y para su uso y aprovechamiento eficiente, el instituto, y se refiere al IFT, deberá mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, cuyas siglas son CNAF. Con base en el interés general, el Instituto Federal, cada vez que quiere hacer alguna modificación, siempre hace una consulta pública, ¿eh? Y cualquiera puede meterse al portal y externar su opinión a favor, en contra y por qué, etcétera, ¿no? El instituto deberá considerar la evolución tecnológica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, particularmente la de radiocomunicación, ahí estamos nosotros, y la reglamentación en materia de radiocomunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es decir, México y todos los países que forman parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones están obligados a observar todos los reglamentos que emita la Unión Internacional de Telecomunicaciones en sus asambleas mundiales. Las hacen
cada año, cada 2 años, 2 veces al año, según sea necesario. Y acuérdense que en esas asambleas mundiales de la ITU, la radioafición, los radioaficionados tenemos un representante que se llama YARO, que es la Unión Internacional de Radioaficionados, ¿sí? De la cual formamos parte a través de las federaciones de cada país, federaciones de radioaficionados. Cualquier duda la pueden externar en cualquier momento. Bueno, continuamos. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se establecerá la atribución de las bandas de frecuencia. Bandas de frecuencia, ¿por qué son bandas de frecuencia? La banda de 2 metros va de 144 a 148 MHz, o sea, allá tenemos la banda de 144 a 148, pero dentro de esa banda tenemos una infinidad de frecuencias. Digo infinidad porque cada vez que un modo de transmisión reduce su ancho de banda, aumenta el número de estaciones que pueden estar funcionando dentro de ese ancho, dentro de ese rango de frecuencias. Entonces, el Cuadro Nacional de Distribución de Frecuencias se encarga de qué, ¿verdad? De cómo se establecerá la atribución de bandas de frecuencia a uno o más servicios de recomunicación de acuerdo a las siguientes categorías. O sea, ese cuadro está bastante grande, pero va definiendo a quién le toca esto y a quién le toca lo otro. A título primario, el uso de la banda de frecuencia contará con protección contra interferencias perjudiciales y a título secundario, el uso de las bandas de frecuencia no debe causar interferencias perjudiciales a los servicios que se prestan mediante las bandas de frecuencia otorgadas a título primario. Es decir, si una banda está a título secundario, no puede quejarse de un usuario que tenga el título primario, ni podrán reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estos últimos. Es título primario, es una exclusividad. Que es título secundario, tienes que respetar al que entre, al que tenga el título primario. Podemos coexistir y en muchas bandas coexistimos en título secundario y algunas las tenemos a título primario. En el artículo 58, el uso de las bandas de frecuencias de un servicio a título secundario tendrá protección contra interferencias perjudiciales causadas por otros concesionarios de bandas de frecuencias que prestan servicios en estas a título secundario. Es decir, podemos estar los radioaficionados y posiblemente pues estarán algunas embajadas o algo en la misma banda. Supongamos que eso sucede y que una interfiere a otra. Ambos tienen manera de quejarse ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, desde luego, ¿no? Generalmente no tenemos ninguna fricción con nadie. Esa es la experiencia que tenemos. En ningún momento hemos tenido que estar discutiendo más que con los pescadores que a veces se ponen y no tiene caso ni discutir con ellos, ¿no? Son gente que están en alta mar, indebidamente están al principio de la banda de 40 metros muchas veces, pero bueno, yo pienso que están arriesgando el pellejo y no hay que estarles diciendo nada, simplemente nos corremos un poquito de frecuencia y ya, no pasa nada. Siguiente Una, diapositiva. Adelante. una preguntita con respecto a esta cuestión del ancho de banda. Yo tengo una duda. Ahorita que estaba usted comentando la cuestión, estábamos tocando el tema bueno, de una otra manera, de legalidad. Yo siempre he comentado en algún momento a algunos compañeros que están metidos en la cuestión de la banda civil y que, bueno, de una u otra manera participan en actividades en VHF, que de pronto entraban a una frecuencia de lo que es banda marina. Yo vengo de una isla, ¿no? Un área donde sabemos que bueno, mi familia siempre manejaron permisos con la Capitanía de Puerto porque teníamos una empresa grande ahí en Cozumel. Entonces, Claro. a mí me educaron de que la banda marina es específicamente para cuestiones de embarcaciones marítimas y esas situaciones, o sea que no debe de entrar cualquier persona de la ciudad a Así es. transmitir a esas bandas. Y siempre como que me han tildado al loco, ¿no? O sea, que no sabe lo que dice, está loco, ¿no? O sea,
Y de hecho causó un poco de polémica con unos conocidos que tengo, que como que no les agradó el que yo les dijera, pero yo de hecho, de hecho me retiré y yo nunca volví a hablar en esa frecuencia, salvo que hay una población que creo que ellos les tienen dado bueno, un permiso de que puedan ellos participar en esa frecuencia, pero ellos viven en un lugar X, ¿no? O sea, vamos a poner un puerto o lo que sea, ¿no? Yo les comentaba, bueno, es que el convenio, el permiso o el acuerdo es con ese lugar en particular. Nosotros estamos en la ciudad y no sabemos qué tanta afectación podemos darle a otras, bueno, vamos a suponer en este caso a las embarcaciones y pudiéramos tener un problema, yo considero legal no sé, con la Capitanía de Puerto o con alguna instancia que realmente se sintiese afectada. No sé si estoy bien en este punto, don Pablo. No, es correcto, ¿no? Quien vela por las frecuencias marítimas es la capitanía, esa es la Capitanía de Puertos, definitivamente. Aunque yo sé que la Capitanía de Puerto, que antes era civil, ahora es de la Secretaría de Marina. Y simplemente por lógica y por ética, no debes usar una frecuencia que está eh, determinada para un servicio. En este caso, pues un servicio vital como es la marina mercante o la pesca la pesca de costera o lo que sea, ¿no? Eh, es como es como yo les decía, ¿no? El Canal 5, no, Canal 5, creo que el 9 y el 19 en banda civil, en la banda de 11 metros, están para emergencias. Sin embargo, si alguien grita pidiendo auxilio, va a estar muy difícil que los escuchen. ¿Por qué? Porque hay una bola de gente haciendo ruido allá, que nunca vas a escuchar una embarcación ahí con 4 watts o con una batería baja tratando de que le den auxilio. Sí, sí, los han escuchado y sí se les da auxilio, pero yo no quiero pensar en cuántos estuvieron gritando y nunca los escucharon. Entonces, se trata de una cuestión de ética, de moral, no invadir una frecuencia que sabes que es para emergencia, tampoco invadir o interferir en una frecuencia que sabes que es para un servicio marítimo y que en un momento dado un pescador puede estar pidiendo ayuda por allá. Esas frecuencias no son para eso. Podrás escuchar pues, los informes meteorológicos que los dan muy detallados, etcétera, como un servicio, pero no meterse ese ruido, definitivamente, y coincido contigo, ¿no? Y lo mismo sucede en banda de radioaficionados, ¿no? Muchas veces encontramos pescadores, pero como yo les digo allá, bueno, allí sí se la están jugando en alta mar, sobre todo. Y no nos perjudican tanto porque siempre andan en Oper Saibán, y nosotros andamos en telegrafía en ese segmento, ¿no? No nos perjudica mucho. Y estarse peleando, pues tampoco, ¿no? Esa es labor precisamente en este caso, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya verá qué hacer, ¿no? Pero pues yo digo que no es tanta la interferencia y no es para tanto, ¿no? Y estarse ganando enemigos, pues tampoco. Nosotros lo único que podemos hacer es corrernos un poco de frecuencia y los dejamos de escuchar tranquilamente, no pasa nada. E incluso en telegrafía, aunque sea una señal baja que esté viniendo de Australia y ellos estén hablando, no nos perjudica porque la telegrafía, para un buen telegrafista, no importa qué tanto ruido haya en un momento dado en esa frecuencia, siempre su oído, siempre su cerebro va a estar precisamente en el sonido que hace la llave telegráfica. Y no es tanta la interferencia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, creo que quedó claro, Howard, ¿no? Es correcto, gracias, don Pablo. Correcto. Vamos entonces a continuar y vamos a hablar de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales. En las disposiciones generales, el artículo 76 dice que de acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este capítulo serán 1 para uso comercial, 2 para uso público y 3 para uso privado. Acuérdense, artículo 76, parte 3 es uso privado y ahí estamos nosotros, ¿eh? Confiere el derecho para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico de uso determinado o para la ocupación y explotación de recursos orbitales con propósitos de A. Comunicación privada. Ahí estamos. B. Experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo, pruebas temporales de equipo o radioaficionados. ¿Ok?
así como para satisfacer necesidades de comunicación para embajadas o misiones diplomáticas que visiten el país. En este tipo de concesiones no se confiere y está en negritas el derecho de usar, aprovechar y explotar comercialmente las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado, ni ocupar y explotar recursos orbitales para uso comercial. Es decir, volvemos nosotros, no, la concesión no nos dice que podamos cobrar por transmitir un mensaje. Eso estaría penado. No sé si estamos claros acá. Estamos en el artículo 76, en el capítulo 3 de uso privado y en la sección B que dice experimentación, etcétera, etcétera, y radioaficionados. Ahí estamos metidos. ¿eh? Esto le llevó mucho trabajo a nuestro amigo sacarlo de toda la ley porque pues hay que estar leyendo párrafo por párrafo. No tenemos un capítulo especial para radioaficionados. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Título cuarto, régimen de concesión. Capítulo tercero. De las concesiones sobre el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales. De las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso comercial o privado. Artículo 82. El espectro radioeléctrico para uso privado para los propósitos previstos en el artículo 76, fracción 3, inciso B, el que acabamos de leer. O sea que nosotros tenemos, para hablar de radioaficionados legalmente, tenemos que referirnos al artículo 76, fracción 3, inciso B. Y cuando te llega tu concesión, se refieren ellos a este artículo, sus secciones y sus incisos. Se concesionará directamente sujeto a disponibilidad de frecuencia, pero esa existe, hasta por un plazo improrrogable de 2 años, excepto cuando se trate de radioaficionados. Ahí es donde los tratan como tales, en cuyo caso se podrán otorgar hasta por 5 años prorrogables. Cuando la COFETEL era exactamente igual, podíamos prorrogar, ahí se decía renovar, aquí se dice prorrogar cada 5 años, conforme en lo establecido en el capítulo 6 de este título. En cualquier supuesto serán intransferibles las concesiones a que se refiere este artículo, es decir, la concesión es totalmente personal. No es transferible. Los lineamientos para el otorgamiento de la concesión a los que se refiere este artículo serán establecidos por el instituto, se refiere al IFT, mediante reglas de carácter general sobre la base de resolver la solicitud en el orden en que se hubiera presentado e incluirán el pago previo de una contraprestación a favor del gobierno federal en términos de la presente ley. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el instituto cuando empieza a recibir solicitudes, bueno, empezó desde el 2016, si no mal recuerdo, las va a resolver una por una y de acuerdo al momento que hayan llegado, ¿no? Al orden en que hayan llegado a la oficina del IFT. Y nos piden 2 pagos, aunque aquí nomás habla de la contraprestación, más adelante lo debe decir. El primero que pagamos es por el análisis de la solicitud. Vamos a meter una solicitud con un formulario que luego se verá. Y por meter esa solicitud para que ellos analicen, pagamos una cantidad que anda como en los 1,700 pesos, más o menos. Y cuando ellos nos autoricen, pase por el pleno del IFT, que así le llaman a sus asambleas, y nos autoricen, entonces nos piden un pago por contraprestación, que es en realidad el pago por el uso del espectro radioeléctrico. El primer pago es por el trabajo que se toman de analizar y el segundo pago es por el uso que nos van a dar dentro de los siguientes 5 años a partir de que lo aprueben. Esa contraprestación es más o menos el 50% del primer pago, más o menos, ¿no? Y ahorita yo acabo de meter mi solicitud de prórroga y bueno, ya no me costó el análisis, la solicitud de análisis ya no me costó 1,700 y pico, me costó 896 pesos. Y la contraprestación posiblemente caiga en 400 o 600, por allá en ese rango, pero hasta que me aprueben. Por lo pronto está mi solicitud ya en la mesa
de análisis del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos a ver, lineamiento general para el otorgamiento de concesiones. Ok. Artículo 9. Los interesados en obtener una concesión de espectro radioeléctrico para uso privado con propósitos de radioaficionados, que así se llama la concesión, deberán presentar el formato IFT radioaficionados. Ese formato IFT radioaficionados en realidad lo hizo la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, por radioaficionados experimentados, a solicitud del mismo instituto. Y está en el portal del IFT. Y se deben cumplir los siguientes requisitos. Pues tienes que meter tus datos generales, ¿ok? Identidad y nacionalidad. No están otorgando concesiones a extranjeros, ni siquiera permisos o licencias que antes sí se otorgaba. Este tipo de concesiones se otorgará únicamente a personas físicas de nacionalidad mexicana, lo cual se acreditará con original o copia certificada de alguno de los siguientes documentos: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, pasaporte vigente, cédula de identidad ciudadana, credencial para votar o cartilla liberada. Cualquiera de esos documentos sirve. En los cursos anteriores hemos tenido un italiano, hemos tenido un argentino, por ejemplo, y en el caso del italiano, que yo sé que ya empezó por allá su trámite porque me habló el IFT, pues se presentó una carta de naturalización. Domicilio en el territorio nacional, calle, número, exterior, interior, etcétera, colonia, municipio, bla, bla, bla. Se acreditará con copia simple del recibo de luz, agua, servicios de telecomunicaciones o predial con una antigüedad máxima de 3 meses contados a partir de la fecha de presentación. Lo mismo que para cualquier trámite federal. Howard Castillo, admitir lo que se salió y volvió a entrar. Adelante, Howard. Además, se podrá asignar un domicilio diferente para oír y recibir notificaciones. O sea, tú puedes poner un domicilio donde va a estar tu estación y otro domicilio para recibir y oír notificaciones, ¿no? También tenemos que poner en el capítulo siguiente, esta es parte de la solicitud, ¿eh? Todos los datos generales anteriores y luego te van a pedir las características generales de tu proyecto. Y acuérdense que es un proyecto, no necesariamente tienen que tener los equipos, ¿eh? Ni las antenas, ni las torres, ni mástiles o los palos de escoba que vayan a poner allá arriba. Tú presentas un proyecto. Ese proyecto debe incluir tu propuesta de distintivo de llamada. Por ejemplo, a nuestro amigo Alejandro Rivas, pues le gustó sus apellidos, AR, ¿no? Alfa Romeo, además suena bonito. Y ese fue el que sugirió. Afortunadamente no estaba ocupado y se lo dieron. Entonces, si quieres uno y está ocupado, el instituto te va a generar aleatoriamente un distintivo. Pero si tú te tienes el cuidado de poner no uno, sino 2 o 3 distintivos diferentes que te gustaría, el instituto va a ir por el primero, si está ocupado se va por el segundo, si está ocupado se va por el tercero, y si los 3 están ocupados, pues te dará otro, no te va a preguntar. Don Pablo, puedo hacer una adelante. paréntesis. Y Adelante. además es el indicativo de mi maestro, Pablo Marfil. ¿Cómo está? No te entendí. No te Que entendí. además la base es de mi maestro. La base. Del indicativo. Tu indicativo es XC3 X-Ray Alfa Echo Romeo. 3 Alpha. Bueno, sí, la primera letra. Claro. Ya te entendí. Ya te entendí. No, quedó muy bonito, ¿eh? Felicidades, Alfa Romeo, no a cualquiera. Te quedó perfecto. Ahora sí que como anillo al dedo y no digo nada más. Entonces dice aquí que el interesado tiene que hacer una descripción del proyecto que debe incluir su propuesta de distintivo de llamada, así como especificar las bandas de frecuencias que son de su interés. ¿Sabes qué? Pongan todas. No voy a hacer que al rato les digan, no, es que esta no la pusiste, ¿no? Pablo, Adelante. perdón, ¿a qué se refiere cuando son concesiones? Que te van a dar, bueno, como dice la palabra, una concesión, si tú quieres tener una estación privada, una estación particular, donde tú quieras estarte comunicando.
Es correcto, es correcto. Cuando tú solicitas una concesión, es una concesión para usar el espectro radioeléctrico. ¿Qué espectro podrás utilizar? El que está asignado en el cuadro nacional de atribución de frecuencias a los radioaficionados, que vimos una tabla ya en introducción a la radioafición, Y esa la, banda por banda y segmento por segmento. Adelante, Miguel. sí, esa la puedes usar como para hacer programas, hace cuenta. Ah, sí, definitivamente. Obviamente hay que estarles pagando, ¿verdad? Pero es un solo Ah, pago por 5 años y los ok, otros 5 años en adelante, que son subsecuentes, perdón, se ok. paga aproximadamente la mitad de lo que pagaste al principio. Ah, muchas gracias. De nada. De todas maneras, afortunadamente, bueno, yo me encargaba de ayudar a todos los que sí quisieran hacer sus trámites, pero tenemos ahorita otra ayuda extra por X, ¿cómo se llama? Que nos ofreció Manuel, XC3 MBZ, Mike Víctor Zulu. No se olvida, uno parece médico veterinario, por eso le digo, nunca se me va a olvidar este indicativo. Sí. Él está en Valladolid, pero con mucho gusto nos ayuda porque él se tomó la tarea de cuando hizo todo su trámite, de apuntar todos los pasos, etcétera, ¿no? Y está haciendo unas láminas, unas diapositivas, va a ser un tema que va a ser al final. Y sin embargo, aún que tengan las diapositivas y todo, va a estar, me lo dijo, por teléfono, por WhatsApp, por señales de humo, por como ustedes quieran, va a estar a su disposición para ayudarles a hacer el trámite paso a paso. No es algo de nada del otro mundo, pero sí se requiere cierta orientación, ¿no? Sobre todo al principio. Una vez que lo domina uno, pues ya puedes ayudar a otro, que de eso se trata. Bueno, Muy entonces, bien. ahí nos quedamos en las frecuencias, bandas y frecuencias que son de su interés, las cuales deberán ser coincidentes con aquellas atribuidas al servicio de aficionados o aficionados por satélite, ¿no? Es decir, si vas a poner un radio para la banda de 2 metros y la de 70 centímetros, pueden ser dos radios o uno solo que trae las dos bandas, un dual bander como lo conocemos, una de banda dual, ¿no? Entonces pones las frecuencias de la banda de 2 metros y también pones las frecuencias, el rango, ¿no? De 2 metros, 144, 148 MHz, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trata el proyecto. Asimismo, deberá indicar la ubicación de la estación, incluyendo domicilio y coordenadas geográficas. Las coordenadas no tienen nada de chiste. Entras a Google, a Google Maps, encuentras tu domicilio y Google Maps te da las coordenadas con grados, minutos y segundos. Eso no tiene problema. Donde va a estar la estación fija, o bien los datos de identificación del vehículo que porta el equipo móvil, es decir, la marca del vehículo, el modelo y las placas de circulación. Eso antes con la Cofetel era adicional, tenías que pagar adicionalmente. Ahorita no, lo metes en la misma solicitud y nada más das los datos de tu vehículo y estás adentro. Y si hay algún cambio, haces una carta, un escrito libre y se los mandas diciéndole que cambiaste de marca o modelo de tu vehículo, ¿no? O, y también si tu estación la moviste de un lado a otro, también no tienes que pedir permiso, simplemente tienes que avisar. O si incrementaste tus radios, vendiste el viejito, compraste uno nuevo, todo eso lo tienes que reportar cuando menos, en el momento que lo hagas. Si en 5 años no moviste nada de tu estación, está igualita, pues no reportas nada, ¿no? Oye, Pablo, y los temas que se traten en esas concesiones pagadas, pueden ser de política, religión, o hay límite o te condicionan que ciertas temas no los hagas, ¿no? No, sí, definitivamente no está permitido hablar de política y de religión, ningún tema que cause Ok, polémica o confrontamientos. claro. Acuérdense que cuando uno dice hola, no te escucha nada más el vecino, ¿no? Tú dices hola y te está escuchando la Patagonia, Alaska, Wow, China, Rusia, o a donde llegue tu señal, ¿no? muy bien, sí. Entonces, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje y no entrar en polémicas de ninguna clase, ¿no? Don Pablo, Adelante. Adelante, ¿quién dijo? soy Manuel.
Adelante, Manuel. Nada más para, creo que para aclarar un poquito lo de Miguel, escuché que preguntaste si se pueden hacer programas de radio. No como los programas comerciales, si es a lo que te estás refiriendo. Sí. No, no son, acuérdate que es de uso privado. Solo te va a escuchar el que tenga un radio HF o el que esté en la frecuencia. Okay. Entonces, en cierta forma, los temas de política y religión, normalmente otro radioaficionado lo va a omitir si lo estás tratando de hablar en una determinada frecuencia. Okay. Tanto porque son temas que, pues, obviamente, pues no van dentro de los temas que se hablan en radioafición, como pues obviamente como programa siento yo que no es una connotación comercial. No sé si me expliqué. Sí, muy bien, muchas gracias. Claro que sí, Manuel. Ahondando un poco, Miguel, lo que sí se puede es, por ejemplo, no tienes que ser, no tiene que ser un radioclub o una asociación, puede ser a nivel personal como radioaficionado. Pues, por ejemplo, hablar de un tema en particular, generalmente un tema técnico que atañe a la radioafición. Okay. Pláticas, hay muchos al aire, sobre todo son radioclubes, pero no es limitativo de un radioclub hablar de un tema en particular que se refiera a la radioafición. Entonces se puede incluso hablar de que salió un nuevo equipo, por ejemplo, y platicar sobre él y a otras personas les interesa y están hablando de las características o si conviene o si no conviene, etcétera. O por ejemplo a Manuel que le encanta hacer sus propios accesorios, una carga fantasma para no salir al aire cuando hagas pruebas, eh, su propia llave telegráfica, etcétera. Pues se puede tratar perfectamente bien, hay muchísimos temas a tratar en cuanto a radioafición. Lo que no está permitido pues es hablar de política y de religión, no porque no sean temas que en un momento dado sean interesantes, sino porque pueden convertirse en temas polémicos. Nada Claro. más por eso, ¿no? Sí, claro, claro. Claro que sí, Miguel. Entonces hablamos de la ubicación geográfica, esto ya está, del vehículo, para el caso de equipos portátiles, pues marca y modelo, tengo un Baofeng, tengo una Itera, tengo, no sé en qué, o en un Icon portátil, lo mencionas, ¿no? Adicionalmente, el interesado podrá solicitar y proponer un distintivo de llamada social. Ahí sí, eso no es tan fácil, que podrá emplear para establecer un club de radioaficionados. Aquí lo dice clarito, ¿eh? Clarito. Un distintivo de llamada social que podrá emplear para establecer un club de radioaficionados. Sin embargo, cuando los radioclubes, que incluso establecidos mucho antes de IFT con la COFETEL, a los cuales la COFETEL les había dado indicativos, hasta la fecha no se los refrenda, ¿ok? Y un radioaficionado quiere obtener un indicativo para un club de radioaficionados y no se los da, no lo está dando IFT, porque según las reglas contradictorias por lo que estamos viendo del IFT o de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los indicativos son para uso personal, lo dice al principio. Sin embargo, aquí dice adicionalmente, claro que un buen abogado los puede agarrar en su cuarto de hora, ¿verdad? Y porque dice clarito, adicionalmente el interesado podrá solicitar y proponer un distintivo de llamada social. Y en el formulario está a un ladito, distintivo de llamada social, que podrá emplear para establecer un club de radioaficionados. Yo creo que esto, vamos a ver si lo podemos tratar, porque aquí a nuestro amigo Alejandro le interesa que la asociación tenga un indicativo de, ok, sería de uso social, ¿no? Vamos a ver si lo podemos tratar por allá con el IFT, a ver qué podemos hacer, pero yo hasta la fecha, yo sé que los radioclubes no están obteniendo distintivos de llamada, ¿no? Sin embargo, podemos ver qué hacer. Lo que sí se dan son distintivos o indicativos especiales para eventos especiales. Por ejemplo, nosotros teníamos el XC3 Maya para el equinoccio Maya, ¿no? Cada año nos sacábamos distintivos especiales para activación de faros, etcétera. Así te los otorgan. Pero hasta la fecha yo sé que para radioaficionados, para clubes de radioaficionados, no.
Sin embargo, lo estoy leyendo literalmente y en alguna ocasión lo comenté, pero me dijeron que no. Porque aquí dice Juan Pablo, administradores. Adelante. yo creo que como Radio Club no tiene una personalidad jurídica. Es por eso que no se les otorga. Yo creo que a las asociaciones en un momento dado, como ya cuentan con una personalidad jurídica, sí podrían en un momento tramitar, sobre todo si la asociación es de, obviamente, radioaficionados, como la AREI, o sea, que es el objetivo, que ese es el objetivo, ¿no? Formar Será radioaficionados. que te refieres a un acta constitutiva? ¿Será que a eso te refieres? Efectivamente, que ya cuentan con una personalidad jurídica ante una autoridad y obviamente como tal tienen un representante jurídico o el presidente es el representante jurídico, de ahí dependerá cómo se interprete. Pero bueno, yo tengo entendido que las asociaciones en un momento dado pueden hacer trámites como una persona física. La ley es una asociación civil debidamente protocolada y todo. Efectivamente, José Antonio, hasta un radio club debidamente protocolizado. Sí los hay, en la República hay, aquí hay protocolizados ante el notario público y registrados. Creo que ahora es en el registro, no sé si en la Secretaría de Economía o no sé dónde, porque antes eran Relaciones Exteriores. La ley está registrada en Relaciones Exteriores. Cuando se fundó, pues esa era la ley, ¿no? Sin embargo, yo he platicado con IFT y no le están dando indicativos a radioclubes, ni siquiera quieren renovar los anteriores. Muchos están funcionando con su indicativo antiguo. ¿Por qué? Porque IFT no está haciendo nada en contra de ellos y lo siguen usando, pero no les está otorgando indicativo porque ellos insisten que el indicativo es de uso personal e intransferible. Y una asociación como la nuestra o un radioclub, aunque esté debidamente protocolizado y registrado para ellos, no es una entidad personal, es una entidad moral, es una persona jurídica moralmente hablando. Entonces, ahí está la polémica, ¿no? Sin embargo, también aquí está el artículo y les podemos citar el artículo y todo, pero está en cuestión que acepten, mi estimado Manuel. Ahora, una duda antes de, pues ya veo que de pronto vienen las preguntas de colación. Hablando en cuestión, no, hijo, vamos a suponer de un radioclub o de una agrupación o algo así, ¿para qué le pudiera servir ese indicativo bueno, de llamado o no recuerdo el nombre que le dio don Pablo? ¿Para qué le pudiera servir, un ejemplo, a una agrupación? Mira, Howard, ahorita con esta nueva ley está la cosa bastante difícil. Antiguamente no. Incluso a nivel mundial hay concursos en los cuales tú puedes ingresar personalmente al concurso o como Radio Club, por ejemplo. Y cuando entran como Radio Club, hay un indicativo especial que identifica ese Radio Club. Pero ahorita en México no. Es la única asociación de radioaficionados en México que sí le refrendaron su indicativo es la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, que es XE1 Lima Mike, X-Ray Eco 1 Lima Mike, XE1 LM, porque antiguamente la federación se llamaba Liga de Radioaficionados Mexicanos. Y esa sí, se la refrendaron, no sé, pero nada más a la federación, a ningún radio club hasta ahorita que yo sepa, y menos a una asociación estatal. Sin embargo, pues está aquí la cláusula, la acabamos de leer, ahí está, podemos incluso volver a preguntar, no cuesta nada, a ver qué nos dicen, pero hasta donde yo sé, hasta ahorita no se ha podido. ¿Y para qué sirve? Perfecto. Pues para concursos, por Ok, uno de los perfecto. beneficios. Otro de los beneficios con la anterior ley era que podías montar un radioclub físicamente hablando en un espacio, en una casa, en un departamento, tener el radioclub con equipos, antenas y todo. Y ahí iban a practicar los aspirantes o los nuevos radioaficionados, aquel que ya tiene bueno, lo que se llama ahorita concesión, que antes era certificado de aptitud para instalar y operar estaciones radioeléctricas de servicio radioaficionado, bla, bla, ya me cansé.
no tienes equipos, eres nuevo, pues existe el Radio Club y vas y usas los equipos del Radio Club, ¿no? Y si no tienes indicativo, salías con el indicativo del Radio Club. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo, porque estás estudiando. Se podía, pero ahorita no. Ese es el problema que tenemos ahorita atorado. Pero en fin, vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del punto 3, que es capacidad jurídica, técnica, administrativa y económica. La capacidad jurídica se acreditará con los documentos que presente para acreditar su identidad y nacionalidad de conformidad con el presente artículo. ¿Sí? Es decir, acuérdate, acta de nacimiento, pasaporte, carta de naturalización, etcétera. Con eso acreditas tu capacidad jurídica. O sea que no hay que presentar nada más que tu acta de nacimiento. Capacidad técnica administrativa. El interesado deberá proporcionar la documentación probatoria. Y aquí viene lo bueno, que nos ha permitido dar los cursos. El interesado deberá proporcionar la documentación probatoria de que ha participado en cursos o seminarios relacionados con el servicio de aficionado. ¿Ok? Por eso es, y yo pues primero me comuniqué con ellos preguntándoles y todo, y nos dieron el visto bueno y nuestros certificados son válidos ante el IFT para obtener la concesión. O en su caso, que cuenta con experiencia en materia de telecomunicaciones o ya cuente con un certificado de aptitud para instalar y operar estaciones radioeléctricas de servicio de radioaficionados. Es decir, si usted tienes un certificado de aptitud de la COFETEL, así tenga 20 años, para ellos es válido. En una ocasión, un radioaficionado que tomó el curso anterior, Corona, de apellido Corona, ya tenía, no sé, 10 o 15 años fuera de la radioafición. Y me preguntó, yo pregunté al IFT por la fecha, porque les digo, aquí el articulado dice que cuente con un certificado de aptitud para instalar y operar estaciones radioeléctricas, pero no dice si tiene vigencia. Entonces la respuesta fue, si ya tiene un certificado, no importa de qué año, no importa qué tan nuevo, qué tan viejo sea. Lo que les interesa es que tenga un certificado de aptitud. En este caso, pues tiene que ser en México la COFETEL, ¿no? Y así que si alguien cuenta con un certificado viejito, aunque tenga 20 años, te lo hacen válido y te dan tu indicativo. Capacidad económica. En capacidad económica, de lo único que se trata es de manifestarla. Manifestar que cuentas con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las actividades propias del servicio de radioaficionados. Y te ponen allá un cuadrito para que palomees y que firmes a un lado, ¿no? Eso quiere decir que dices, sí, tengo el dinero. No importa, si una estación de radioaficionados se puede hacer con un palo de escoba y 2 pedazos de cable arriba, la antena no te va a salir gratis, ¿sí? Conseguir un cable coaxial usado, los hay, yo tengo aquí para alguien que quiera iniciarse, tengo algo de cable usado propio y también cortesía de nuestro amigo José Antonio Parrao Salas que nos ha dado, y yo se lo he dado a otras personas que están iniciando y así ayudarnos entre todos, ¿no? Y un radio usado, pues incluso hasta cooperache podemos hacer, o sea, de eso no, por ese lado no hay problema. Lo único que hay que hacer es fijar a un lado que uno tiene la capacidad económica y ya, no te están pidiendo tu recibo de sueldo, ni tu estado de cuenta bancaria, ni nada de eso, ¿no? El pago de análisis por análisis de la solicitud que ya les había mencionado, bueno, cuando se hizo esta diapositiva en el 1644, solo va incrementando lo que es el porcentaje de inflación. Ahorita anda como 1,700 y pico, algo así. Los interesados deberán acompañar a su solicitud el comprobante de pago de los derechos de aprovechamiento que en su caso correspondan por concepto del estudio de la solicitud. Quiere decir que primero vas a obtener una hoja de ayuda, así le llaman. ¿Por qué? Porque no estamos en la Ciudad de México. Los que estén en la Ciudad de México, pues es mucho más fácil el trámite. A nosotros no. Nos dan una hoja de ayuda por correo electrónico, eso se solicita en el portal. Nos dan ayuda por correo electrónico, vamos, pagamos en el banco, checamos las referencias y toda la cosa, los numerotes que aparecen allá que sean igualitos, y los metemos al portal, generamos la factura, descargamos la factura y se las mandamos a ellos, ¿no? Aunque lo genere su portal, se los tenemos que mandar físicamente. El mío lo mandé por premura, por
Federal Express, ¿verdad? Por correo también se puede, pero pues ya saben cómo es el correo en México, ¿no? Entonces, alguien se rió por allá. Entonces, la cuestión está en, pues, asegurarse que llegue, ¿no? Don Definitivamente. Pablo, Adelante. nada más para, para la hoja de ayuda, lo vamos a ver en el tema, pero rápidamente, también se requiere el RFC de la persona. Ah, sí, definitivamente el RFC y te piden hasta el CURP, aunque cuando me dieron la hoja de ayuda ya mi CURP no aparecía. Pero sí te piden el CURP, ¿no? Y el RFC, si no está uno dado de alta, porque pues no estás teniendo actividad, actividad comercial o industrial, etcétera, pues simplemente sin la homoclave, ¿no? Pero si tienes alguna actividad, como que yo he tenido actividad y todavía sigo teniendo un poca, pues tengo que poner la homoclave. Pero en el caso de un estudiante que pues nunca ha tenido negocio ni está trabajando en ningún lado, pues pone, pone el RFC que corresponda sin la homoclave. Si no puede generarlo, pues se hace la solicitud en el SAT, ¿no? Y te dan tu RFC. Creo que no tiene costo, ¿no es así, Manuel? Así es, solo es solicitarla y ya se puede hacer también, creo que por correo ahorita que está todo el problema de la pandemia, pero sí, ya, sí, sí, es sin costo, es sin costo. Ok, perfecto. Ok, presentación de las solicitudes. Las solicitudes para el otorgamiento de las concesiones a que se refieren los lineamientos deberán ser presentadas en la oficialía de partes del instituto dirigidas al titular de la unidad de concesiones y servicios, utilizando los formatos anexos a los presentes lineamientos. Eso lo va a tratar a fondo nuestro amigo Manuel, ¿sí? En la oficialía de partes, eso era antes, ahora salió que es la oficialía de partes común. Le agregaron una palabrita por allá, ¿no? Y te dan la dirección y te dan todo, ¿no? Teléfonos y todo, ¿no? Tampoco es que no sepa uno cómo hacerle, ¿no? Los formatos que correspondan deberán ser adjuntados a la solicitud de manera impresa y digital. Quiere decir que todo se hace de manera impresa, firmas todo y después lo digitalizas. Pues con una de estas digitalizadoras que traen las impresoras, en algún negocio donde te lo digitalizan, o simplemente les tomas una foto ahorita con cualquier celular que salga a cuadro, ¿no? Que no salga del lado, que no salga así como con las películas de Superman, ¿no? Como las letras, ¿no? Que salga bien. Si se puede, pues yo lo he hecho. Y ha funcionado. Y si no, pues lo busques donde te lo digitalicen y ya. Y eso lo grabas en un dispositivo compacto o USB. Hay que los USB cada vez están más baratos, ¿no? Pero cuando yo hice la primera vez, lo que hice es meterlo a un un CD de 4 pesos, ¿no? El problema es que ahorita muchas computadoras pues, no tienen para grabar, antes se decía quemar un CD, ¿no? Pero pues los cibercafés todavía lo tienen en un momento dado, ¿no? Y si no, pues un USB baratito o viejito que tengas allá en el fondo del cajón, ¿no? Conforme a los archivos electrónicos que podrán ser obtenidos de la página de internet del instituto. Entonces, asimismo, la documentación que se deba anexar a la solicitud deberá estar debidamente foliada, es decir, acta de nacimiento a un ladito, que hay un cuadrito, le ponen el número 1, ¿no? Por decir, comprobante de domicilio, recibo de la CFE, le pones el número 2, y al recibo de la CFE y a tu acta de nacimiento, que no se permite copia, sino que tiene que ser original, entre comillas, ¿no? Aquel que te dan en un módulo de catastro, de UCE le llaman. Entonces, valen creo que 60 pesos o algo así. Y ese es el original para ellos. Entonces, le pones, vamos a decir, en el cuadro, en el vértice superior derecho, pues le pones el numerito que corresponda. Y eso es lo que a eso se refieren como foliar, ¿no? Evidente foliada y rubricada. Quiere decir que la primera hoja la firmas y las demás las rubricas y también en los documentos también le pones tu firma a un lado. ¿Ok?
por el interesado o por su representante legal, ¿verdad? No sé por qué dicen representante legal cuando no están aceptando personas morales, pero en fin, y acompañada de manera digital conforme el párrafo anterior. En caso de que exista discrepancia entre la información impresa y la que se presenta en el medio electrónico, se requerirá al interesado para que subsane la misma. Hay que estar, bueno, no puede haber errores porque lo único que va a hacer es digitalizar lo que está impreso. Sin embargo, aquí lo dice, ¿no? En caso de que haya una omisión, un error en el llenado del formulario, aquellos no te lo van a, el IFT no te va a decir, no te va a llamar por teléfono, ni te va a mandar un correo inmediatamente. Tu solicitud va a llegar hasta abajo y cuando le toque turno la van a agarrar y se van a dar cuenta y por correo postal te van a mandar que hay una discrepancia. No hay que esperar a la semana, a los 10, a los 15 días de que tú consideres que ya tienen tu documentación, mandas un correo y preguntas si todo está completo. Si no está completo, te dicen inmediatamente. Entonces te evitas un montón de tiempo que pudiera estar ahí tu documentación, a ver cuándo la revisan. Capítulo 5, procedimiento. Sección 2, procedimientos y prevenciones del artículo 18. El instituto analizará, evaluará y resolverá las solicitudes para la obtención de concesiones de espectro radioeléctrico para uso público, concesiones de espectro radioeléctrico para uso privado, que ya nos corresponde a nosotros, acuérdense, artículo 76, fracción 3, inciso B, y concesiones de espectro radioeléctrico para uso social, entre las cuales se incluyen las concesiones de uso social comunitarias y las concesiones de uso social indígenas. Fíjense todo lo que está aquí para que podamos nosotros saber dónde estamos. En materia de telecomunicaciones, así como las solicitudes de concesiones de recursos orbitales. Después que nos dice todo eso, nos dice lo que nos interesa. Dentro de los 120 días hábiles, y ojo con ello, no son 120 días naturales, son hábiles. 120 días, dices, pues son como 4 meses. No son 4 meses, son más de 4 meses por los sábados y los domingos y por los días inhábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud. En caso de que el interesado requiera además de una concesión única, que no sé exactamente a qué se refiera, esta se otorgará en el mismo acto que se otorgue la concesión de espectro de radioeléctrico respectiva. Bueno, eso puede ser que corresponda no a radioaficionados, ¿sí? Una concesión única, ¿verdad? Nomás que está allá adentro, no lo podemos quitar. Tratándose de recursos orbitales, el instituto analizará, evaluará y resolverá las solicitudes para la obtención de concesiones y concesión del espectro radio social, de entre las cuales se incluyen las concesiones de uso social, bla, bla, bla. Es mucha página, materia de radiación, dentro de los 90 días hábiles. Artículo 20. En caso de que el instituto no emita la respuesta correspondiente dentro del plazo señalado, la solicitud se entenderá resuelta en sentido negativo. Y aquí muchos abogados dicen que eso no debe de ser, que es anticonstitucional, pero ellos así lo ponen. Y de hecho, ahorita cuando dice la solicitud de prórroga, esto te lo dicen de otra manera. Te dicen que tiene, y en la prórroga te hablan no de 120, te hablan de 180 días hábiles. Y te dicen que hay una negativa, que hay una, ¿cómo se dice? Una negativa ficta. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiere decir lo que acabo de leer? Quiere decir que si pasan los 120 días en una concesión por primera vez o 180 días hábiles en una prórroga y no te han mandado ningún aviso, quiere decir que te negaron la concesión. Y eso antes era al revés. Si no te contestaban en el plazo, se consideraba positiva. Ahorita se curaron en salud. Si ellos no te contestan, es negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Estarlos molestando cuando menos cada mes a ver cómo vamos. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una omisión y si esperamos que nos lo digan, corre el tiempo y automáticamente entra la negativa ficta o esto que dice que en caso que el instituto no emita la respuesta correspondiente dentro del plazo señalado, la solicitud se entenderá resuelta en sentido negativo. Y eso lo tenemos que estar como estándonos comunicando. Generalmente lo hacemos por correo electrónico. ¿Cómo vamos con tanta paja? Bien, bien, gracias a Dios.
Una pregunta, don Pablo, Adelante. por esta cuestión. Vamos a suponer que, bueno, se hace el trámite, se paga el derecho de revisión, se envía, pasan los 180 días, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y se da por negado. Y bueno, vamos a suponer que se te negó. Y si tú quieres volver a meter tu documentación, tienes que volver a pagar esos 1.700 y pico de pesos. Es una Definitivamente. duda. Definitivamente de eso se trata, ¿no? Entonces, Ujú. pero no ha sucedido, ¿no? Que yo sepa, ¿no? A nivel nacional. Nadie se ha quejado de que le hayan dado una negativa ficta porque se haya vencido el plazo. Don Eh, de Pablo, hecho, de hecho, uno está en comunicación con ellos, el plazo se vence y ellos tan campantes te pueden decir que todo está en trámite. Eso ha sucedido mucho al principio. Posiblemente ahora eso ya se vaya corrigiendo. don Pablo, Adelante. sí, normalmente no ha sucedido porque lo que hacen es que si hay algo que no está correcto, bajo los plazos que manejan, te hacen resanar o, ¿cómo se dice? Si algo está mal, te hacen que lo repares y lo vuelvas a reenviar. Y de ahí ellos, ya que se corrige, hay un plazo, no recuerdo ahorita, pero me lo comentó el que es ahorita bueno, el que maneja los análisis, Pedro Colín se llama. Sí, el ingeniero eh, Pedro Colín, son 30 Pedro, días, Manuel. ahí está. Entonces, de ahí ya tú lo subsanas, se dice, lo subsanas y posteriormente continúa el trámite. Eso es lo que Es yo platiqué. lo que no sé si ahorita, pero cuando yo empecé a solicitar la mía, creo que en el 2016, bueno, antes tuve contacto con ellos desde el 2014. eh, este, lo que decían es que ellos te van a avisar por correo postal. Ahora no sé si están usando el correo electrónico para avisarte que faltó algo. Por Sí, eso, es un trámite que hay que hacer para que todos los avisos lleguen por correo electrónico. ahí está. Eso pues lo vamos a ver con Perfectamente, ya más cambió un calma. poco, ¿no? Sí, Por un lado. Por otro lado, pues simplemente hay que estarles preguntando cada mes cómo va el trámite, ¿no? Y así nos enteramos de cualquier cosa, situación que debamos subsanar, ¿no? de hecho, cuando pasan los 120 días hábiles, ellos, una de las justificaciones, digamos así, que manejan, es que todavía no ha entrado al consejo, al pleno de la IFT. Sí, Entonces, porque las reuniones del pleno no son a cada rato, esas son cada 3, 4 meses, por un lado. Por otro lado, no meten todo, meten bloques de 14, aunque tengan sí, 500, que tengan 500 solicitudes, no entran las 500 al pleno y ahí se van a paso de tortuga. así es, entran los que tienen la lana puesta ahí. No, entran por orden. Eso sí te lo puedo decir. Entran por orden, ¿no? De hecho, cuando yo recibí la mía, fueron 14 y ahí venía la lista. No, me refiero a a los temas que tienen más billete como Telcel y todas esas compañías. O sea, Bueno, son pues temas que meten más, primero antes obviamente, los radioaficionados y sí lo hacen de bloques, creo que ahorita son de 10. Cuando me aprobaron la mía fuimos 10 en el pleno. Sí, ahí está. Sí, definitivamente, ¿no? Pues todo tiene una prioridad. Pero la cuestión es no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y hasta ahorita no hemos sabido que haya alguna negativa ficta porque se haya vencido el plazo ni nada de eso. Pues simplemente hay que estar en comunicación y la forma más eficiente es el correo electrónico. No tienes que estar hablando y a ver si se encuentran en su oficina en ese momento, que mucho lo hicimos al principio, hablábamos y no estaban y tenías que estar hablando cada rato a ver cuándo los pescabas, etcétera, ¿no? Don Pero Pablito, una ya con el pregunta correo más, pero electrónico, adelante, ¿quién habla? soy Howard. Una preguntita. Yo le pregunto porque pues, de pronto uno escucha comentarios, ¿no? Y pues usted es una persona que está empapada en esta situación. ¿Qué hay de cierto de que, bueno, como usted comentaba, creo que cada 5 años se hace la renovación bueno, se hace el pago para que te vuelvan a proporcionar los indicativos? ¿Qué de cierto hay que por si alguna situación uno, bueno, se le barre, porque somos seres humanos, se le barre y no paga porque creo que te dan
tiempo, creo que son las fechas o no sé si son los tiempos en los que tú lo recibes, no estoy muy enterado. Si tú no lo haces, luego, bueno, me comentaron, no sé qué tan cierto sea, que o sea, te quitan esos indicativos que tú tenías, o sea, ya no puedes usar esos que tú tenías hasta que ellos te vuelvan a asignar otros indicativos. No sé si es cierto este comentario, don Pablo, no sé qué tan informado esté. Em, Mira, lo que sucede es, no te los quitan, eh, quedan, quedan congelados, por decir algo. No los puedes usar, ¿no? Porque no solicitaste la prórroga, pero tampoco que se los vaya a dar inmediatamente a alguien. Te lo digo porque cuando Alejandro Rivas solicitó su indicativo, primero checamos si el sufijo, acuérdense que es prefijo, número de área o de zona y el sufijo. El prefijo siempre va a ser XC para el área continental y las islas, acuérdense que es XF. Pero el sufijo es el que podemos nosotros solicitar según nuestro interés, ¿no? Entonces él quería Alfa Romeo. Nos metimos a coreset.com, ya había un Alfa Romeo, precisamente aquí en Mérida. Pero también averiguamos y sabíamos pues que el señor vivía, pero ya tenía, no sé, más de 10 años, por decir algo, no me acuerdo, 10, 15 años, que no había renovado, porque así era con la Cofetel, la palabra era renovar, ahora es prorrogar. No había renovado su concesión en más de una década. Cuando preguntamos, porque en ese entonces me permitían a mí preguntar en nombre de otras personas, ahorita no me lo permiten, es completamente personal. Entonces, cuando preguntamos, la respuesta fue, ¿sí? Teníamos que comprobar que efectivamente el señor no está usando, no está interesado en su indicativo, etcétera, ¿no? Entonces, pues como había un registro en Cofetel había una lista, ¿no? De reaficionados vigentes, etcétera, vencimientos, ¿no? De esa lista nos agarramos y mandamos esa lista por allá y ellos ya entonces otorgaron ese indicativo. Quiere decir que en un momento dado, si ya en el caso de IFT, que estamos dejando correos electrónicos, estamos dejando teléfonos y todo, antiguamente no se pedía tanta cosa. En un momento dado, si tú tu indicativo, ok, no lo prorrogaste, concesión no la prorrogaste un año, pasaron 2, 3 años, y de pronto alguien quiere tu indicativo, lo que va a hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones es preguntar a través de correo electrónico o del teléfono que tú tengas directamente a ti. Y te va a preguntar si todavía lo quieres conservar, si vas a solicitar tu prórroga. ¿Sí? Si tú dices que no, se lo otorgan a otra persona. Si dices que sí, te lo guardan. Te lo digo porque yo platiqué mucho con el ingeniero Colín y antes con el ingeniero Aldana y esa fue la respuesta. De hecho, en ese entonces a mí me tenían cierta consideración. Luego algo sucedió por allá, pues cuestiones internas del propio IFT, ¿no? De tal manera que ahora es completamente personal y entonces ya no pregunto por ninguna otra persona que no sea yo. Así me lo hicieron saber y por escrito, por correo electrónico, ¿no? Son cuestiones de reglamentación interna y yo lo entiendo perfectamente bien, pero en ese entonces, incluso a mí como presidente de la asociación, me preguntaron directamente sobre la persona que ya no estaba usando Alfa Romeo. Y yo fui el que les mandé esa información. Y ya, en automático se lo dieron a nuestro amigo Alejandro. Pero tiene un proceso, ¿eh? No es así que te las quitan inmediatamente. Howard, no sé si contesté tu pregunta. Sí, excelentemente. Sí, es que de pronto digo a veces, no, pues a veces no estamos informados correctamente, o a veces viene la desinformación, ¿verdad? Que de pronto alguien hace un comentario por allá y se vuelve una cadenita y bueno, pero de pronto es pues para tener pues los datos que uno necesita saber, pues para saber Claro, qué tan esa es, preciso tiene que ser, ¿no? Para esa estar es al la pendiente. razón fundamental de los cursos, ¿no? No solo el aspecto técnico, sino el aspecto legal y todo. Y que pues no nos venga alguien a espantar con el petate del muerto. Tenemos que saber dónde estamos parados, artículo por artículo, y en un momento usar ese conocimiento. Continuamos con el 18. El instituto analizará
evaluará y resolverá las solicitudes para la obtención de concesiones de espectro radioeléctrico para uso, bueno, bla, 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 ¿no? Ahí estamos dentro de los 120 días. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ok, ya lo habíamos visto. Seguimos. Artículo 21. Cuando la solicitud correspondiente no contenga los datos, ahí está lo que hablábamos, Manuel, o información requeridos en los presentes lineamientos, en cualquier momento el instituto prevendrá al interesado por escrito. Ahí está, que decía que por correo postal, tiene que ser por escrito, para que dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente día, aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, subsane la omisión o defecto correspondiente. Dicho plazo podrá ser prorrogado en una sola ocasión por un periodo igual, o sea, otros 30 días, a solicitud del interesado, la cual deberá ser presentada mediante escrito libre dentro del término concedido. Bueno, a lo mejor ahora ya lo aceptan por correo electrónico, pero aquí queda muy claro que es por escrito y tiene que ser pues en papel, ¿no? Y tiene que ser enviado por correo postal o paquetería o algo, ¿no? El plazo con que cuenta el instituto para resolver las solicitudes de concesión se suspenderá al surtir efectos la notificación de la prevención que corresponda y se reanudará al día siguiente en que el solicitante desahogue lo correspondiente. O sea, esos 120 días hábiles, si hay algo que corregir, en el momento que te avisen, se para el proceso. No dejan de correr los 120 días hábiles. ¿Okay? Los subsanas y empiezan a correr otra vez. Cuando el interesado no desahogue la prevención realizada dentro del plazo referido en el primer párrafo, el instituto desechará el trámite. Entonces, si lo quieres, tienes que volver a empezar y volver a pagar. Está clarito, ¿no? Por eso tenemos que estar muy pendientes de todo. El 22. En caso de que el instituto resuelva otorgar la concesión en el mismo acto en el que se le notifica al interesado la resolución correspondiente, le requerirá el pago de derechos o aprovechamientos, lo que se conoce como contraprestación. Era de 705, ahora puede ser más la inflación, 800 y pico de pesos, que en su caso correspondan por concepto de expedición del título de concesión respectivo, a efecto de que el interesado dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles lo presente ante la oficialía de parte. Estamos hablando del comprobante de pago, que en este caso es una factura, ¿eh? No lo vayamos a confundir con el ticket que te da el banco. No, hay que generar la factura y es la que hay que presentar en la oficialía de parte del instituto. Cumplido lo anterior, el instituto entregará al interesado el título de concesión respectivo dentro del plazo de 15 días hábiles. Tú pagas con tu ya facturado y todo, el instituto tiene 15 días para que te lo entregue. ¿Cómo se nos atravesó la pandemia? Entonces ahora se pueden tardar un poco más adelante. ¿Quién habló? Yo, en el caso de este pago, una vez que ya hayan aprobado tu concesión, ellos te envían la hoja de ayuda para poder descargar, para hacer el pago y poder descargar la factura. O sea, ya no tienes que generar la hoja de ayuda, ellos te la envían. Así es, una vez que ya aprobada, ya esté aprobada la concesión, ellos te la envían por correo electrónico, ¿no? Así es, sí, pero previo, como le comentaba, previo a hacer el trámite de solicitud a la oficialía de partes, que te lo envíen todo por correo. Perfecto. Entonces, contados a partir de la notificación del IFT, ¿no? Del título de concesión. El instituto inscribirá la concesión, escribirá el mismo en el registro público de concesiones, en el supuesto, bla, bla, bla. Ok, hay un registro público de concesiones y está en el portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tú entras allá, pones indicativo, pones allá tipo de indicativo y buscas radioaficionado, le picas. Ojo, que sea en mayúsculas, en minúsculas como que no hace caso. En mayúsculas, y ese registro público no solo es para radioaficionados, ahí están las radiodifusoras y las televisoras, etcétera, todo está ahí, en un solo registro, ahí no tienen nada más que nosotros, pues le ponemos el indicativo, bueno, si tienes el folio electrónico también puedes hacerlo a través del folio electrónico,
que puedes obtener en el mismo portal del IFT, aquí en Registro Público de Concesiones. Cuando metes tu indicativo, le pones allá radioaficionado, te va a dar el folio electrónico, está la concesión en PDF, por si se te extravió, no sabes dónde la pusiste, la puedes volver a descargar, la puedes volver a imprimir, ¿no? Ahí está todo, y está tu vigencia, está todo ahí. Ahorita está bastante bien. Pablo, Adelante. esta información que es de todos los artículos, todo este reglamento, por supuesto que es muy importante, ¿no? Pero es más personal que preguntas de examen. Sí, no están las preguntas de examen, no puse ninguna. Ok. Sí, no te preocupes. Gracias. No, olvídate, no, hay que tener memoria de abogado. Sí. No Buena, vamos a buena preguntar pregunta, aquí don Pablo. artículo. Sí, adelante. Oiga, como ahí que estaba comentando Manuel, la IFETEL manda para facturar, ellos nos dan a quién se le va a quién se factura para mandar la factura, ¿o cómo estás ahí? Va a ser el depósito, ya que uno hace el depósito, pero para sacar la factura, ¿a nombre de quién se saca en este caso? La factura sale a tu nombre. Claro. Ah, ok. Por eso agregas tu RFC. Ah, ok, Manuel. Gracias. Ok, sí, esa era mi duda, por eso preguntamos. Gracias, muy amable. Correcto. Y solamente es pago bancario, no se puede hacer vía transferencia de alguna app, Manuel. Sí se puede. Sí se puede, nada más que es más rápido vía bancario. O Sí, sea, porque la transferencia tarda, creo que un día, algo así. En cambio, la bancaria, inmediatamente que cae en el registro de ellos y ya puedes bajar la factura. Inmediatamente, en un rato, haz de cuenta, te llega un correo y ya puedes bajar la factura. Sí, el depósito en efectivo en el banco es más rápido. Es más porque rápido, ok. expiden el ticket, tienes la oportunidad de ver si los datos que tiene el ticket corresponden con la hoja de ayuda. Son unas cadenas de números ahí, hay que tener una lupa a veces para verlos. Pero hay una primera hoja de ayuda y una segunda hoja de ayuda, ¿verdad? Por lo que estoy entendiendo. Sí, la primera hoja de ayuda es para la solicitud del análisis, la segunda es para la contraprestación. Solo que en el caso de la prórroga, en el caso de la contraprestación, la hoja de ayuda no la tienes que solicitar. En cuanto se apruebe tu concesión, ellos te otorgan la hoja de ayuda, pagas en el banco, con tu ticket entras al portal, ahí mismo en el portal con los datos del ticket bancario, que tiene número de referencia, etcétera, con eso generas tu factura. Pero estamos Una vez que hablando la ya generas, estamos hablando de la segunda, ¿verdad? De la segunda hoja de ayuda. sí, de la segunda hoja de ayuda te llegan automático por correo electrónico. Ok. Nada más para quedar un poquito claro con las hojas de ayuda. En realidad las hojas de ayuda son, digamos, ¿cómo se le puede decir? El vínculo de tu nombre y tu RFC con el pago que vas a hacer en el voucher, en el banco, perdón, y te generan el voucher. Entonces, ese es el vínculo para que hagas ese pago y cuando ya hagas el pago, salga que ya pagaste en el portal y de ahí ya descargas la factura. La famosa hoja de ayuda es eso, ¿no? O sea, es un vínculo que genera para que tu RFC o sea, aparezca que vas a hacer un pago y ya cuando lo hagas en el portal, tú descargas esa factura con ese vínculo, vaya. O sea que con el RFC mío, con eso se factura ese nombre. Así es. Ah, ok, Manuel. Gracias, sí, esa era mi duda que tenía. Dije, no, ¿cómo factura mi nombre? Entonces con el RFC ya Sí, automáticamente se factura. cuando solicitas la hoja de ayuda, te piden llenar te ponen un correo, te piden tu RFC, tu CURP, y que coincida tu RFC con tu CURP y tu nombre. Entonces, una vez que ya esté vinculado, baja la hoja de ayuda y te genera un número de folio, que es con el que vas a depositar en el banco el dinero. Y una vez que ya ese folio se vincula con tu RFC y ya puedes descargar la factura. Ah, correcto, Manuel. Gracias, muy amable. Y es la duda que tenía. Ok, gracias. Perfecto, vamos a continuar entonces con el cuadro nacional de atribución de frecuencias.
Por su extensión se encuentra en PDF, bueno, ahorita no lo tenemos por acá, pero se puede descargar en la dirección que aparece ahí, que es http://cnaff.ift.org.mx, ¿no? Entonces, es más, si están dentro de la presentación en su computadora, pues le pican al link, les lleva directamente a la página, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de la Dirección General de Planeación del Espectro, adscrita a la Unidad de Espectro Radioeléctrico, elabora y mantiene actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, CNAF, con la finalidad de llevar a cabo la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico en nuestro país. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias es la disposición administrativa que indica el servicio o servicios de radiocomunicaciones a los que se encuentra atribuida una determinada banda de frecuencias del espectro radioeléctrico. Además, proporciona información adicional sobre el uso y planificación de determinadas bandas de frecuencias. La tabla de atribuciones de esta página web puede ser visualizada para México, así como para cada una de las 3 regiones en las que la Unión Internacional de Telecomunicaciones divide el mundo. Acuérdese de las regiones de la ITU, que coinciden con las de la YARO, o las de la YARO coinciden con las de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Pues así lo maneja también el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias en México. Ese cuadro se puede consultar, es muy extenso. Yo tuve la curiosidad de checar, de verificar el cuadro que ya teníamos de Cofetel, pero estaba exclusivo para radioaficionados, era muy fácil, ¿no? La misma Cofetel nos dio un cuadro exclusivo para radioaficionados, así que ya vimos, lo vimos en introducción a en radiación, propagación y bandas al final. Yo lo comparé con el actual Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y es el mismo. Si ustedes se meten al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, es una cantidad inmensa porque incluye servicios de aviación, de radiodifusión, de militares, bajadas, todo está ahí. Es muy extenso, lo van a ver. Pero yo estuve verificando uno por uno, banda por banda, segmento con segmento, y son los mismos, ¿no? Incluyendo la banda de 60 metros, ahí está. Ese es el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, en el que estamos incluidos, pero no nos tienen un apartado especial. Pero tenemos esa tabla de Cofetel que es exactamente la misma. Dentro de la visualización de la tabla de atribuciones de frecuencias se pueden encontrar las definiciones de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, las notas internacionales del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como las notas nacionales de México. En las notas nacionales se indica la información relevante respecto de los siguientes aspectos: clasificación como espectro libre o protegido, uso actual de bandas de frecuencias, disposiciones o arreglos de frecuencias definidos para ciertas bandas, instrumentos bilaterales para el uso de los espectros en zonas fronterizas, referencias a normativas técnicas aplicables al uso de la banda de frecuencias y las acciones de planificación proyectadas para una determinada banda de frecuencias en el corto y mediano plazo. Es decir, está ahí todo, ¿no? Pero describirlo serían muchas horas. Uno lo puede consultar ahí si tiene la curiosidad, si no, simplemente se refiere uno al cuadro que ya tenemos, que es un extracto, y ahí está todo para lo que es el uso como radioaficionado. La información contenida en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias puede considerarse como un elemento promotor en el desarrollo tecnológico, ya que sirve como referencia para los involucrados en las diferentes etapas de este ciclo de desarrollo y a su vez genera un impacto en el panorama prospectivo sobre las tendencias de uso del espectro radioeléctrico en México, ¿no? Y seguimos otra vez con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Conforme a lo establecido en la ley, la administración del espectro radioeléctrico se gastará por el instituto, se refiere al IFT, según lo dispuesto por la Constitución, en los tratados y acuerdos internacionales, y aquí es donde no estamos de acuerdo los radioaficionados. Incluso hubieron comitivas que vinieron de la YARO, vinieron de la American Radio Relay League de los Estados Unidos, estuvieron pláticas con el IFT y no llegaron a ningún acuerdo, aunque existen acuerdos internacionales de reciprocidad, es decir, un radioaficionado mexicano puede viajar a Estados Unidos y simplemente informar
a la American Radio Rural League y hacer uso del indicativo mexicano en terrenos de Estados Unidos o de cualquier otra nación que tenga acuerdo. Pero un americano o un español viene aquí y le niegan el uso del espectro radioeléctrico. Aunque hayan acuerdos internacionales anteriores, no puedo entender el por qué, pero pues les digo que vinieron comitivas de la YARO, comitivas de, no menos de la American Radio Rural League y nada. Y en lo aplicable, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT sí están observando las recomendaciones de la UIT en cuanto al uso del espectro, pero no están siendo aplicadas los acuerdos internacionales de reciprocidad. Dicha administración incluye la elaboración y aprobación de planes y programas de uso o el establecimiento de las condiciones para la atribución de una banda de frecuencias, entre las que se encuentra la elaboración y actualización de dicho cuadro. El principal instrumento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en materia de radiocomunicaciones lo constituye el Reglamento de Radiocomunicaciones, el cual rige la utilización. Estamos hablando ya ahora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones lo cita, por eso lo estoy leyendo. El cual rige la utilización del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales a nivel mundial. ¿Cuál es? Esa es la pregunta de examen, Miguel. El Reglamento de Radiocomunicaciones, RR, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones rige la utilización del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales a nivel mundial. En este sentido, el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente constituye el documento de referencia mundial en esta materia. Cabe señalar que el Reglamento de Radiocomunicaciones se actualiza periódicamente cada 3 o 4 años en el marco de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones que se dan en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Parece un poco enredado, pero no lo es. Cada 3 o 4 años hay conferencias mundiales de radiocomunicaciones en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde la YARU, que representa a los radioaficionados, tiene voz, pero no tiene voto. En esas conferencias no solo hay órganos de gobierno, hay instituciones educativas relacionadas con la telecomunicación, desde luego, instituciones, empresas incluso, que asisten para velar por sus intereses. El espectro radioeléctrico se considera un recurso escaso, o sea, finito, y de un valor estratégico sin precedentes en el contexto económico y tecnológico actual, de tal forma que es primordial garantizar su uso eficaz y eficiente. Por tal motivo, la gestión, administración y planificación del espectro se revela como una labor estratégica, con una enorme incidencia en los aspectos sociales y económicos del país. Es decir, ¿cómo se dice? El cuadro nacional de atribución de frecuencias que controla las bandas y segmentos para que usen diferentes instituciones, incluyendo los radioaficionados, pues es de uso estratégico para el país y es propiedad del gobierno mexicano. Y hasta aquí